Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en Kingdom Come Deliverance. Vamos a continuar nuestra aventura por la Bohemia medieval. En el vídeo anterior habíamos encontrado los registros en la Crónica Negra de posibles aliados o compañeros de Lubos, el bandido que murió en Uzic. Y según esa crónica, estos cómplices están en Talmberg. Por lo tanto, deberíamos ir hacia allí para continuar con la investigación. Sin embargo, como estamos en Rattay, quizá podríamos aprovechar y hacer alguna misión por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Acuario. Vale, esta es lo de hablar con la gente de Skalitz para darles trabajo. Jugar con el diablo es la de la bruja. Vale, esto tenemos que ir a Sázava, así que no. Cortejo es lo de Teresa que no queremos hacer. Vale, esta nada, ruina. Esta es la de atacar un campamento. Lo que pasa es... ¿Qué hora es? Bueno, empieza a ser tardecito. A lo mejor podemos esperar a la noche para atacar y que estén pues más despistados. Vale, creo que solo podemos hacer aquí en Rattay esta de los refugiados y la de atacar el campamento. Estábamos aquí en el taller de alquimia porque intentamos destilar las pociones de sabueso nocturno, pero no sé por qué no hubo manera de conseguir un buen resultado. Y ahora nos habíamos quedado sin... perdón, creo que nos habíamos quedado sin manzanilla, me parece, porque necesitábamos eufrasia, que tenemos. Necesitamos telaraña valeriana si nos falta la manzanilla. Así que si encontramos manzanilla por algún sitio, pues podemos intentar después conseguir otra vez la pócima. Vamos a ver, teníamos que hablar con Hangen y con Alex. Bueno, Hangen lo conozco, es el mercader que hay ahí. Así que iremos a hablar con él primero. Y después a ver si encontramos a ese tal Alex. Veamos. Jesus Christ be praised. Creo que buscáis una The bailiff cocina. sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skalitz folk. Ah, I see. Well, ask away then. A ver. Do you have any particular requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if she knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. Ok. Bueno, esto de aquí no creo que le competa I a also heard there Hangen, are pero... vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burghers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course, it goes without saying. Y a ver, lo de I vaciar also las heard that you need letrinas. workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's not a concern for decent people. But I need to know. Enough. I won't have such talk in my home. Vale, vale, May no the se Lord watch enfade. over you. De acuerdo, veamos. Hemos hablado con Hangen, tenemos que encontrar a Alex. El problema es que no sé cuál de los refugiados. Roca. Me imagino que no será esta mujer. Antonia.
Mendiga I wouldn't Jane, beg, good neighbors. Vincent. Uf, vamos a tener a mucha gente que entrevistar. Scullis, good folk. You all know what happened there. Pico. Verán. What am I to do? A poor wretch whose home was burned to ashes by Sigismund's Otro horse. mendigo. A ver, ¿dónde demonios está el tal Alex, no? Que no se me está yendo a mí la olla. Alex, sí. Otro mendigo. Un bucle. Aquí no parece haber nadie. Bueno, sí, hay uno ahí abajo. Have pity on me. Veamos. Ah, este es el que nos mandó robar. Nos mandó robar en Ledenko, que aún también tenemos que hacerlo. Vale. Debe estar. A lo mejor este mendigo. El Alex está en la zona norte de la ciudad. Quiero ver. A ver si por aquí encontramos manzanilla. La manzanilla en principio es una planta fácil de encontrar. Perfecto. Así ya tengo para hacer después la poción. Ok, pues vamos a la zona norte a ver si lo encontramos. ¿Esta de aquí quién es? Ciudadana. Nada. Vamos a ver. No, todo esto son ciudadanos. Por cierto, ¿cómo están mis armas? Ah, al 98. Qué susto, porque he visto este 28 y digo, no puede ser. Pero no, está bien. Nuestra armadura, solo las botas, que las tenemos un poco desgastadas, pero es que las botas de noble ya vimos en el vídeo anterior que cuestan un huevo de reparar. No sé si en el caballo tengo a lo mejor unas botas más de pobre. Inventario en el caballo. Vale, tengo los faldones y suelas, así que creo que me voy a llevar esto. Y voy a quitar las botas de montar. Aceptar y me pongo esto de aquí. Ya que estamos, como voy un poco sobrecargado, voy a dejar... Bueno, estas pociones que no me sirven de nada. ¿Qué más podría dejar? La destilería. Vale, así ya estoy dentro del límite de peso. Este hemos dicho que era roca. No nos interesa. Por cierto, a ver si encontramos a Hans Capon. Mira, ahí lo tenemos. Ha sido hablar y encontrarlo. Quería preguntarle a ver cómo le va la vida. Henry, I'm glad you came. A ver, Hans, ¿qué te cuentas? What business have you? He oído que se va a celebrar un torneo. A ver. Sir Hans, I heard something about a tourney in Rattay. Yes, Hanush has decided to revive the tourney at the Upper Castle. It's only a bit of entertainment for commoners. A few fellows on foot bashing each other with various weapons. Well, you don't seem like your usual cheerful self, sir. Anything wrong? Yes, blast it. Hanush was on my back about what I'd do all day, so I told him I was busy dealing with very important knightly matters. I said I was training my future page in combat, initiating him into the art of swordsmanship and other battle skills. I didn't know you had a page. Well, that's just the thing. I don't.
It was just something I made up on the spot to get him off my back. Only it seems I was a bit too convincing. Now, Uncle wants my imaginary page to demonstrate what he's learnt in the tourney. Oh, I mierda. can see how that could be a bit awkward. That's putting it mildly. Creo que ya sé lo que Man is like pretende a dog with a Hans. bone, he'll never let go. Unless... Yes, now I think of it. I'll tell Hanush I was training you. All you have to do is enter the tourney, batter the fuck out of all the other peasants, and everyone will be happy. Except for the losers, of course. Uf. No sé si tengo nivel, para entrar en el torneo. What, and I'm to become your page? I'm not sure if Sir Radzig would agree. No, Radzig doesn't have to know anything about it. It's just a little charade for Uncle's benefit. Not that it's such a bad idea. Who knows, maybe one day. Yeah, all right. I just hope it won't get me into trouble. Everything will be just fine. You'll see. Oh, Jesus, what are you getting me into now? I'll get killed. Nonsense, you're a born warrior. And besides, it's only a bit of friendly violence, not a life or death struggle. You have to put up some coin to enter, though. Naturally, I'll pay for that, so you don't go around calling me a pinch purse. Go and see the tournament master. You'll find him somewhere around the upper castle courtyard. He'll explain everything and sign you up. Run along now. And don't let me down, Henry. Remember, you have to demonstrate you've been trained by a master. Bueno, es que no creo que podamos ganar el torneo, pero bueno, al menos para no decepcionar Your a wish is my command. Capón, vamos a Afterwards, hacerlo. we'll drink to your glorious deeds. See you later. Vale, tenemos 60 groshens para pagar el torneo. A ver, ¿dónde demonios hay más refugiados? Aquí hay uno. Cornelius, nada. ¿Dónde demonios estará este Alex? Tonda. ¿Tonda? Un segundo. I'm glad to see you. Va, es que no sé por qué el nombre es muy similar a ese que vimos en la Crónica Negra y ahora se me había... O sea, digo, a lo mejor es la persona que estaba buscando. La esposa de Beran. No lo entiendo, no encuentro a este refugiado llamado Alex. A lo mejor se ha movido de sitio. Vale, pues vamos a inscribirnos en el torneo y lo seguimos buscando después. No quiero fallarle a Capón. Lo que pasa es que no sé el torneo cuándo se celebra, porque en principio creo que hay uno cada domingo, me parece que era. Así que no sé si estamos en la fecha indicada. Vamos a ver, para ir al torneo tenemos que venir por esta zona. Vamos a ver el maestro de armas, o como sea que se llame este hombre, para inscribirnos al torneo. Aquí, el heraldo. Para inscribirnos al torneo tenemos que hablar con este hombre. A ver, contadme algo sobre el torneo. What are the rules of the tournament? Is there anything I should watch out for? Well, it's not a life or death struggle. We're not barbarians, after all. Anything in particular you'd like to know? ¿Cuánto suele How long durar? does it go on? All day long. The combatants have to go through several tough bouts before the outcome is decided. Usually the victor is announced before sunset,
but it's not unheard of for duels to drag out until nightfall. How many Rondas. rounds do I have to win to become the final victor? Depends how many people enroll. Today comes out of 3 rounds. The combatants who win the first round go through to the second, and the winners of the second will fight each other in the final duel. A ver, What are the rules of reglas. combat? The tourney is for commoners, but that doesn't mean chivalrous behavior doesn't apply. Anyone who leaves the arena before the winner is announced forfeits the duel. If you strike an opponent who has yielded, he'll be disqualified too. And what do A I ver, have to do to dame win? más información. Do I have to beat the opponent every time, or do I get several tries? To get to the second round, you have to beat your opponent twice in the first one. If both opponents win 1 bout each in the round, the victor is decided in a third duel. Whoever wins that one goes on to the next round. Vale, o sea, hay que ganar 2 de 3. What kind of weapons are used in the tourney? You can take your pick. In the first 2 duels, that is. If a third duel is needed to decide the matter, Sir Hanush chooses the weapons. Ok. Can I borrow weapons and armor here? Not only can you have to. This is about fighting skill, not about who's got the best kit. So you and your opponent get the same. Vale, There's o equipment sea, prepared for all usamos the combatants. mismas As armas y soon as you misma sign up, you'll armadura. have armor and weapons prepared for you too. Vale, Thanks. That's all I need to know. pues I'd like vamos to a... enroll in the big tournament. You'll have to wait a few days until Sir Hanush announces another one. Come then, and I'll gladly sign you up. Vale, perfecto. De momento es lo que pensaba, no hay torneo, de momento. Tenemos que esperar algunos días, pero en cuanto se anuncie el siguiente, pues podremos inscribirnos. Oye, ya que tenemos el campo de tiro aquí abajo, a lo mejor lo que sí podríamos hacer es un concurso de tiro con arco, que creo que solo hicimos el de Capon. Ahí tenemos a Sir Hanush, pero no vamos a interrumpirle el rezo. Podríamos preguntarle a ver cuándo piensa hacer el torneo, pero me apetece tirar un poco al arco, así que vamos a hacer un concurso. En principio para principiantes, porque es que creo que solo hicimos el de Capon, como he dicho. A ver, la entrada, aquí está. Es que está muy oculta esta entrada. Y por eso así podemos ir subiendo el nivel con el arco también. A ver, maestro arquero. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Jope, que no estamos tan mal. A ver, concurso de Is tiro. there someone here who compete with me in archery? I'm sure someone can be found. First, I'll explain the rules to you. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point, the white ring 2, and the bullseye 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better the archers you shoot against, the higher the stakes. All right. That seems straightforward. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target. Otherwise you're out. Got it? Got it. How good are Vale, you with a bow? vamos a ver. So I can find you a suitable opponent. De momento haremos principiante y más I'm a adelante beginner. podemos hacer Doesn't matter. más At least you'll get a bit avanzados. of practice. Beginners shoot 7 arrows a round. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. God be with you. Right, archers, let's begin. En todo el centro. A lo mejor tendría que haberme tomado un brebaje de arquero. Pero bueno, no lo estoy haciendo del todo mal de momento. Estoy ganando de paliza. Aunque bueno, más vale acabar y después hablar. Se me ha ido un poco arriba.
¿Qué hace una gallina ahí en medio, tío? Va a ser... A lo mejor la atravesamos con el arco. A ver. A ver, quieto. ¡Wow! Se me ha ido. Ah, bueno, menos mal que me dan los 3 puntos extra por acabar Victor is antes. Henry. Contest over. Y ganamos 30 Gronchens. Perfecto. Bueno, pues ya sabemos que principiante el nivel lo tenemos. Así que el próximo concurso de tiro con arco que podemos hacer ya puede ser más avanzado. Veamos, a ver, ¿dónde demonios está el vagabundo Alex? Acuario. Coño, si lo tengo súper cerca, ¿cómo es que no lo he visto? A ver, no sé si será este hombre. No, ciudadano. Posadero. Guardia. No, este es Adam. Ah, será este. Alex. Pues está en una de las peores zonas para pedir, porque por aquí no creo que pase nadie. A ver. Vamos a empezar haciéndole un poco la rosca. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzig took you into his service. I hear you even go hunting with Lord Capon. I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was gonna ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. Vale. No soy full. No puedo alimentar a todos. Bueno, vamos a decirle esto que es más... I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all the refugees. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Radzig's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Vale. Well, I got away with brawling with Lord Capon, so I don't suppose they'll string me up for a few hares. Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hares to put on a feast for a visiting merchant. All right, I'll bring you something. Thank you. You'll be saving us from starvation. Good luck then. Muy bien, pues tenemos que traer comida para los mendigos. Pero, espera, no, que no he acabado contigo. A ver, hablar I'd del like to ask trabajo. about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? But what of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. Es mejor But que having a nada. job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skalitz, they'll never be able to rid themselves of the stink. A ver, So ¿sabes de do you know alguien? who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. But who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the Rathaus, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. Ah, vale, perfecto. Así que él nos va a ayudar con esto y va a reunir a la gente que necesitamos. Perfecto. I'm also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Vale, tendremos que intentar convencer a Agnes Thanks. para que I'll go. cambie de trabajo.
Bueno, de trabajo no, es decir, que cambie de cliente, por así decirlo. Ok, pues ya hemos hablado con Alex, ahora tenemos que esperar a que reúna a la gente en la casa consistorial. Y bueno, el único nombre que tenemos para la cocinera es Agnes. Vale, está empezando a atardecer, estoy pensando si ir a buscar el campamento de bandidos. A ver, ¿qué flechas tenemos? Ah, tenemos buenas flechas de distancia. Yepa, un segundo, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Al menos podemos acercarnos a ver cómo es el campamento. Bueno, primero encontrarlo, que nos dijeron que estaba al oeste de Rattay. God bless. Vamos a ver, nuestro caballo creo que lo dejamos en la plaza principal. ¿Cómo vamos de comida? 78, vale, bastante bien. Vale, vamos a ver qué encontramos. Además también tenemos que tener en cuenta las misiones de cazador. Que de hecho tenemos dos, ¿no? Misiones de cazador. Tenemos ahora esta de Alex y el festín del mendigo. Carne de liebre 70, wow. Y la piel, llevar piel de jabalí. Pero no sé si puedo obtener piel. No, solo puedo colmillos y cornamenta. Podrás obtener más entrañas de la caza que captures. Se pueden despellejar. Necesito estabilidad para poder hacer esta misión. Bueno, al menos creo que con el encargo de Alex vamos a poder subir nuestro nivel de cacería y así desbloquear esa habilidad. Vamos a ver, lo que nos dijeron era hacia el oeste. Y me voy a poner ya los protectores de cabeza. Porque si vamos a la búsqueda de bandidos, pues vamos a tener que pelear. Veamos, el oeste es hacia allí. A ver qué encontramos. Toda esta zona aún no la habíamos explorado. Ah, me lo pensaba. Efectivamente hay un nido aquí. Pues vamos a practicar más puntería. Lo que pasa es que voy a usar una flecha común. Uy, no me había armado el arco. A ver, ponte el arco, genial. Ahora. Perfecto. Bueno, una ganzúa, no está mal. De hecho, me parece que tengo un montón de ganzúas. A ver, voy a ponerme otra vez las flechas de distancia. Vale, aquí hay un campamento, pero es un campamento de carboneros, no es el campamento que buscamos. Tiene pinta que está cruzando, está al otro lado del río. No sé si por aquí. Aquí si no hay mucha profundidad, a lo mejor podríamos cruzar. O se nos... No. Not as shallow as it looks.
Vale, pues efectivamente trampa para pescar, o sea, aquí debe haber truchas. No sé si pillar las truchas. Por lo menos así tenemos comida para llevar. Bueno, de hecho creo que teníamos diferentes cosas. Teníamos panceta y demás. Voy a aprovechar, voy a cocinar las truchas aquí en este fuego. A ver, quiero cocinar objeto. Y la otra. Más que nada que el pescado se pudre enseguida. Así que... al menos con cuando está cocinado tarda más en estropearse. Vamos a ver, tenemos que encontrar alguna manera de cruzar el río. Todo esto son campos de cultivo, no veo ningún puente. A ver. A ver si por ahí a lo mejor, si cubre poco, podemos pasar. Sí, aquí cubre poco. El único problema es que no veo ningún camino para subir. Así que no sé si es muy buena idea, meterse por aquí. Uf. A no ser que el campamento de los bandidos esté en la orilla del río. Buah, no veo nada, no veo nada. Vale, creo que intentaré ir por otro camino. Por aquí no vamos a hacer nada. A ver, caballo, sal de esta espesura. A ver, ¿se puede volver a cruzar el río y venir? Tendré que cruzar el río por los puentes que hay en el molino de Teresa. No, me estoy quedando enganchado. Vale, bueno. Hemos conseguido salir, menos mal. Vale, pues nada, tendremos que volver al molino y cruzar por los puentes de allí. Así que bueno, este viaje hacia el oeste no ha salido como planeaba. Claro que ahora que lo pienso, si vamos a atacar de noche, a lo mejor nos convendría tener la poción del sabueso nocturno. Así que ya que estamos cerca de Rattay, a lo mejor nos convendría destilar primero las pociones. Vale, pues creo que le daremos una segunda oportunidad a la alquimia. A ver si conseguimos la poción. Y después, una vez tengamos el sabueso nocturno, podemos ir a atacar con más sigilo ese campamento de bandidos. Ah, mira, ya hay gente... La gente de Alex ya está esperando. Pero no lo haremos ahora, no los entrevistaremos ahora. Ya si acaso cuando sea más oportuno. Pues yo por aquí no veo nada. A ver, vamos a hacer la alquimia, que es lo que nos habíamos propuesto. Odio este taller de alquimia, tener que venir hasta aquí para subir este trecho. Tener que hacer este rodeo innecesario, pero bueno.
Vale. Como la alquimia es un poco lenta de hacer, creo que vamos a dejar el vídeo aquí, que ya me estoy pasando de tiempo. Y intentaremos destilar la poción al principio del siguiente vídeo. Y una vez tengamos la poción del sabueso nocturno, pues iremos a la busca de ese campamento de bandidos e intentaremos derrotarlos para llevarle, bueno, que Bernard, el capitán Bernard nos dé la recompensa, porque también necesitamos empezar a ingresar un poco más de dinero, ya que hemos tenido bastantes gastos últimamente. Así que nada, lo dejaremos aquí de momento y en el siguiente vídeo empezamos con la alquimia y nos vamos a la búsqueda de los bandidos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.